Buenas noches, profesor. Mi grupo va a exponer el 4.1 al 4.6 sobre los diagramas de fuerza cortante y el diagrama de momento deflector. Mi grupo se encuentra conformado por el alumno Aliaga Rivas Álvaro Santiago y quien les habla, Antoburco Aica Héctor José Manuel. Tenemos el problema 4.1 que nos pide hacer el diagrama de cuerpo libre, calcular las reacciones, como también el diagrama de fuerza cortante y del momento flector. Primero tomamos en cuenta los puntos donde se realiza la reacción, que serían los puntos de apoyo, que viene a ser A mayúscula y B mayúscula, que tendrían una reacción A y una reacción B, que son fuerzas verticales positivas. Para el cálculo de estas reacciones se tomó la propiedad de la sumatoria de momentos, que es igual a 0. Primero empezamos con la sumatoria del momento, teniendo como punto de partida el punto A. Y esto sería igual a la suma de fuerzas verticales positivas, serían igual a la suma de fuerzas verticales negativas. Teniendo como primero las fuerzas verticales negativas, 4 kilonewtons, multiplicado por la distancia que se encuentra desde el punto donde se aplica la fuerza hacia el punto A, que sería 4 kilonewtons por 1 metro, más 9 kilonewtons por 3 metros, que eso sería igual a la fuerza positiva de reacción B, multiplicado por la distancia que parte desde el punto A hacia el punto B, que es 4.6 metros. Resultando así la reacción en B igual a 6,74 kilonewtons aproximado. Luego tenemos la sumatoria de momentos en B, que es igual a 0, y lo mismo como hicimos anteriormente, que la suma de las fuerzas verticales positivas es igual a la suma de fuerzas verticales negativas, teniendo así la fuerza 9 kilonewton por la distancia de 1.6 metros que se encuentra hacia el punto B, sumado por 4 kilonewton por la distancia de 3.6 metros que se encuentra hacia el punto B. Esto es igual a la fuerza vertical positiva de la reacción de apoyo en A, multiplicado por la distancia total de 4.6 metros, obteniendo así finalmente la reacción en A de 6.26 kilonewtons. Luego realizamos el diagrama de fuerza cortante y el diagrama del momento flector. Para ellos se colocó la reacción en A que calculamos anteriormente de 6.26 kilonewtons y la reacción en B de 6.74 kilonewtons. Y para ello, para el diagrama de fuerza cortante, se toma en cuenta las fuerzas y las distancias. La distancia que se encuentra entre una fuerza y otra. Empezamos primero con la fuerza de reacción A de 6.26 kilonewtons, que es la fuerza donde empieza todo. Y esta se mantiene constante hasta que se cruza con la fuerza de 4 kilonewtons. Cuando choca con la fuerza de 4 kilonewtons, esto disminuye de 6.26 kilonewtons menos 4 kilonewtons, obteniendo así un gráfico constante de 2.26 kilonewtons hasta que se cruza con la fuerza 9 kilonewtons. Esto se resta también de 2.26 kilonewtons hacia 9 kilonewtons, formando también otra gráfica constante de menos 6.74 kilonewtons. Y esto termina en el punto B, la reacción B, de 6.74 kilonewtons, cuya diferencia entre ambos resulta finalmente como 0 kilonewtons. Luego se realiza el diagrama del momento flector. El momento flector, por teoría, viene a ser la integral de la fuerza cortante por una derivada de X. Es por ello que viene a ser... Y para el gráfico del momento flector, se toma en cuenta el área de las figuras geométricas formadas en el diagrama de las fuerzas cortantes. Como tenemos acá primero
la figura geométrica de 6.26 kN y se toma en cuenta aquí la distancia que ocurre en este espacio, que se ve en el gráfico de la izquierda, que viene a ser el espacio de acá de 1 metro. Sería 6.26 kN por 1 metro. Y esto se expresa de forma gráfica una línea con una pendiente positiva, que cruzaría solamente hasta la fuerza donde ocurre 4 kN. Luego se calcula el área de la siguiente figura geométrica, donde está la fuerza portante de 2.26 kN multiplicado por el espacio que ocurre entre ambas fuerzas de 4 kN y 9 kN, que se puede ver acá en el gráfico de la izquierda, que viene a ser 2 metros. Entonces serían 2.26 kN por 2 metros, resultando así 4.52 kN. Y esto se le suma a lo que hallamos anteriormente de 6.26, obteniendo así 10.78 kN por metro. También con una línea con pendiente positiva, y que al chocar con el 9 kN, con la fuerza de 9 kN, se ocurre otro cálculo de área donde obtenemos aquí una fuerza portante negativa de menos 6.74 kN. Esto multiplicado por la distancia que ocurre entre esta línea que empieza en 9 kN, del punto donde se aplica la fuerza 9 kN, hacia el punto B, viene a ser 1.6. Y la multiplicación de menos 6.74 kN por 1.6 resulta menos 10.78 kN por metro, restándose así con el valor resultado anteriormente, y queda 0 kN por metro. Luego tenemos el problema 4.2, que nos pide hacer el diagrama de cuerpo libre, también calcular las reacciones y también hallar el diagrama de fuerza constante y de momento flector. También tomamos en cuenta los dos puntos, el punto A mayúscula y el punto B mayúscula, que son los puntos de apoyo donde ocurren las reacciones. Tenemos la reacción A y la reacción B. Tomamos en cuenta la sumatoria de momentos, la sumatoria de momento en A, que es igual a 0, la sumatoria de momento en B, que es igual a 0. La sumatoria de momento en A tenemos como punto de partida el punto A, donde la distancia van a ser a partir de ese punto, del punto A. Y tenemos en cuenta que la suma de las fuerzas verticales positivas va a ser igual a la suma de las fuerzas verticales negativas. Empezando primero con las fuerzas verticales negativas, tenemos esta sumatoria, que viene a ser de 40 libras, la fuerza de 40 libras, por la distancia de 1 pulgada, que se encuentra en el punto A, hacia el punto donde se realiza esa fuerza. Esto sumado con 60 libras por la distancia de 2 pulgadas, más 40 libras por la distancia de 3 pulgadas. Esto es igual a la fuerza vertical positiva multiplicado por la distancia que parte desde el punto A hasta ese punto, que viene a ser 4 pulgadas. Obteniendo así como resultado la reacción en B igual a 70 libras. Luego, en la sumatoria de momento en B, que es igual a 0, aplicamos lo mismo, la sumatoria de las fuerzas verticales positivas serían iguales a la sumatoria de las fuerzas verticales negativas. Y tenemos primero 40 libras por la distancia de 1 pulgada, más 60 libras por la distancia de 2 pulgadas, más 40 libras por la distancia de 3 pulgadas, igual a la reacción en A por 4 pulgadas. Resultando así, la reacción en A igual a 70 libras. Luego realizamos el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Colocamos primero la reacción en A, que calculamos anteriormente, de 70 libras, y la reacción B, que es igual a 70 libras también. Y para el diagrama de fuerza cortante,
Tomamos en cuenta que formamos figuras geométricas con los datos que tenemos de las fuerzas. Empezamos primero con 70 libras, que esta fuerza se mantiene constante hasta que se choca con la fuerza negativa de 40 libras. Formando así una recta entre 70 y 40, resultando una diferencia de 30 libras. Esta fuerza de 30 libras, esa fuerza constante de 30 libras, se mantiene constante hasta que se ve afectado por la fuerza negativa de 60 libras. Esto se resta y su diferencia de 30 y 60 resulta como resultado negativo menos 30 libras, que ya se encuentra por debajo del eje X, pero también se mantiene constante. Y hasta que choca con la fuerza de 40 libras y se ocurre una diferencia de nuevo de menos 30 menos 40, resultando así menos 70 libras, que se mantiene constante hasta que choca con el punto B, donde ocurre la reacción B de 70 libras. La diferencia de ambos resulta finalmente como 0 libras. Luego de haber calculado esto, podemos hacer el diagrama del momento flector, que viene a ser las gráficas de los resultados de las áreas de cada figura geométrica formada para el diagrama de fuerza cortante. Empezamos primero por el rectángulo de 70 libras, que se es multiplicado por la distancia que ocurre entre este punto hasta el punto donde se aplica, la fuerza de 40 libras, que se puede ver en esta zona de acá, que viene a ser de 1 pulgada. Sería 70 libras por 1 pulgada, resultando así 70 libras por pulgada, con una línea con pendiente positiva hasta que choca con la fuerza de 40 libras. Aquí calculamos el otro área, que viene a ser 30 libras, cuya distancia también viene a ser de 1 pulgada, resultando así como el área de 30 libras por pulgada. Esto se le suma a las 70 libras por pulgada calculadas anteriormente, resultando así 100 libras por pulgada. Y continuamos con el área de la figura geométrica que se encuentra por debajo del eje X, que viene a ser menos 30 libras por 1 pulgada, resultando así menos 30 libras por pulgada. Esto se resta con las 100 libras por pulgada anteriormente y resulta como 70 libras por pulgada. Luego se resta por el área que se halla finalmente acá, que es menos 70 libras por pulgada. Obteniendo finalmente 0 libras por pulgada. Ahora tenemos el problema 4.3, que nos pide lo mismo, el diagrama de cuerpo libre, calcular las reacciones y también el diagrama de fuerzas cortantes y el momento flector. Tomamos en cuenta los puntos A y B, donde se realizan las fuerzas de apoyo, la reacción A y la reacción B. En este caso tenemos una barra que nos indica aquí que tiene un peso de 6 kN por metro. Esta fuerza, este peso de 6 kN por metro sería igual a una fuerza equivalente de 6 kN por metro por 2 metros. Viene a ser la distancia que se encuentra ubicada la fuerza hacia el punto A, y viene resultando finalmente 12 kN como fuerza. Luego de este detalle de la fuerza equivalente, tomamos en cuenta la sumatoria de momentos. Primero empezamos con la sumatoria de momentos en A, que parte desde el punto A, teniendo también en cuenta que la suma de las fuerzas verticales positivas es igual a la suma de las fuerzas verticales negativas. Como negativas, empezando primero por 12 kN por la distancia de 1 metro. Y esa es la distancia donde se encuentra desde este punto hacia el punto A.
Esto sería igual a la fuerza vertical positiva de la reacción en B por la distancia que ocurre desde la reacción en B hacia el punto A, que viene a ser 3.4 metros, obteniendo así finalmente la reacción en B igual a 3.53 kilonewtons aproximadamente. Luego hacemos lo mismo con la sumatoria de momentos en B, teniendo la operación siguiente, la ecuación siguiente, de 12 kilonewtons por 2.4 metros igual a la reacción en A por 3.4 metros, obteniendo así finalmente la reacción en A igual a 8.47 kilonewtons. Luego realizamos el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momento flector. Empezamos primero describiendo las fuerzas de reacción de A y B. La fuerza de reacción A, 8.47 kilonewton, y la de reacción B, de 3.53 libras. Bueno, no sería libre en este caso, sería kilonewton. Un pequeño error. En este caso la reacción en B es 3.53 kilonewton. Bueno, arreglando este detalle, continuamos con el diagrama de fuerza cortante. Empezamos describiendo que empieza por la fuerza de 8.47 kilonewton, que viene a ser la reacción en A, y a ser aplicado acá una fuerza distribuida de la barra, se obtiene una línea con pendiente negativa hasta el punto donde ocurre la fuerza de 12 kilonewton. Luego de ello, se dirige hacia esto es el resultado de la diferencia de 8.47 kilonewton con 12 kilonewton, que envía desde este punto hasta la diferencia que resulta menos 3.53 kilonewton. Luego de ello, se mantiene constante hasta que choca con la fuerza de reacción en B de 3.53 kilonewton, resultando finalmente 0 kilonewton. Luego, por el diagrama de momento flector, viene a ser la integral de la fuerza cortante por una derivada de x. Esto hace que las gráficas se eleven un grado. Esta sería una gráfica de segundo grado que forma una parábola equivalente a 8.47 kilonewton por metro, ya que se encuentra como fórmula el área de triángulo de 8.47. Y continuamos con gráfico parabólico hasta el punto donde se cruza, bueno, donde termina la posición de la barra y continúa y este gráfico, esta figura geométrica que se representa constante, al elevarse un grado en el diagrama del momento flector, se forma una línea con pendiente negativa, apuntando hacia abajo y terminando con 0 kilonewton por metro. Continuamos con el problema 4.4, que nos pide también hallar el diagrama de cuerpo libre y el diagrama, bueno, sus reacciones y el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Tenemos aquí, primero colocamos los puntos A y B con la reacción A y la reacción B.
Para el peso de la barra, que tiene 4 kilonewton por metro, se calcula su fuerza equivalente por medio de la distancia de la barra con respecto al peso, siendo así 4 kilonewton por metro por 1.6 metros, siendo así igual a 6.4 kilonewton. Luego obtenemos los valores de las reacciones por medio de la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos partiendo del punto A, tenemos la siguiente ecuación de 16 kilonewton por un metro más 6.4 kilonewton por 2.8 metros igual a la reacción en B por 3.6 metros, obteniendo así 9.42 kilonewton. Luego tenemos la sumatoria en B, que es igual a 0. Tenemos 6.4 kilonewton por la distancia es 0.8 metros, más 16 kilonewton por la distancia de 2.6 metros, igual a la reacción en A por 3.6 metros, obteniendo así la reacción A el valor de 12.98 kilonewton. Y luego realizamos el diagrama de fuerzas cortantes, como también el diagrama de momento flector. Empezamos con la fuerza de reacción A, que tiene el valor de 12.98 kilonewton, que sería kilonewton. A ver. Kilonewton, 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 kilonewton por metro y por metro. Bueno, empezamos con una gráfica rectangular de 12.98 kilonewton que permanece constante hasta que choca con la fuerza de 16 kilonewtons, y esto hace que disminuya 12.98 kilonewtons menos 16, obteniendo el valor de menos 3.02 kilonewtons, que se mantiene constante hasta que llega al punto de la barra y se disminuye con una pendiente negativa con un valor de 6.4 kilonewtons, obteniendo así menos 9.42 kilonewtons, y esto choca en el punto B, donde ocurre la fuerza de reacción B, que viene a ser 9.42 kilonewtons, restándose así con el 9.42 kilonewtons y obteniendo el valor de 0. Luego tenemos el diagrama del momento flector. Tenemos que el momento flector viene a ser como concepto la integral de la fuerza cortante por derivada de X. Esto hace que la fuerza constante se realice el área de las figuras geométricas formadas en el diagrama de fuerza cortante. Y tenemos aquí una gráfica de pendiente positiva de 12.98 kilonewton por metro, que viene a ser por la multiplicación de 12.98 kilonewton por la distancia de 1 metro. Luego continuamos con una línea con pendiente negativa que se obtiene el área con un valor de 9.96 kilonewton por metro. Y terminando con una parábola hacia el eje X. Continuando con el problema 4.5, que nos pide lo mismo, el diagrama de cuerpo libre, el cálculo de sus reacciones, como también el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Tenemos aquí, primero marcamos el punto A y el punto B, y tenemos también aquí, a ver, un momento. El punto A y el punto B se encontraría en las zonas de apoyo, donde aquí ocurre
aquí ocurre la fuerza de reacciones, la reacción en A y la reacción en B. Y como podemos ver, tenemos también la barra con un peso de 3 kilolibras por pie, que se obtiene una fuerza equivalente de 3 kilolibras pulgadas por 10 pulgadas, que es igual a 30 pulgadas, 30 kilolibras, perdón. Luego calculamos sus respectivas reacciones por los momentos, la sumatoria de momentos en A. Obtenemos así finalmente la reacción B de 23 kilolibras y tenemos el sumatorio de momento B igual a 0. Y tenemos por medio de cálculo, como vimos anteriormente, la reacción en A es igual a 23 kilolibras. Y a continuación presentamos el diagrama de fuerza flotante y también el diagrama de momento flector. Empezamos primero con la fuerza negativa de menos 8 kilolibras, que es por la que empieza, que se permanece constante hasta que choca con la reacción en A, la fuerza de reacción en A, de 15 kilolibras. Esto por medio de la barra se forma una pendiente negativa, una línea continua, que llega hasta el punto de menos 15 kilolibras, debido a que 15 kilolibras se resta con 30 kilolibras. Luego de ello, concurre con la reacción B, que esta tiene una fuerza de 23 kilolibras, y la sumatoria de menos 15 kilolibras más 23 kilolibras se obtiene 8 kilolibras, que se permanece constante hasta que llega a la fuerza de 8 kilolibras, resultando finalmente 0 kilolibras, que llega a estar intersectado con el eje X. Luego calculamos graficamos el diagrama de momento flector, que viene a ser la integral de la fuerza portante por la derivada de X. También lo calculamos por medio de áreas de las figuras geométricas, menos 8 kilolibras por la distancia que ocurre entre la fuerza de 8 kilolibras hacia la fuerza de reacción A. Dicha distancia viene a ser de 4 pulgadas. Sería el área la multiplicación de menos 8 kilolibras por 4, obteniendo así menos 32 kilolibras. Luego de ello se grafica una parábola con el mismo cálculo de ambos triángulos, su área, resultando finalmente 5.5 kilolibras por pulgada. Luego de ello se forma una pendiente positiva de 32 kilolibras debido al cálculo del área de la figura geométrica de 8 kilolibras, multiplicado por la distancia que ocurre entre la reacción B hacia el punto donde ocurre la fuerza de 8 kilolibras, que viene a ser 4 pulgadas. 8 por 4, 32 kilolibras por pulgadas. Luego tenemos el problema 4.6. El problema 4.6, que nos dice también lo mismo, hallar el diagrama de cuerpo libre, el DSL, y calcular las reacciones. Nos piden calcular el diagrama de cuerpo libre, también diagrama de momento flector y diagrama de fuerza flotante. Primero calculamos la fuerza equivalente de dicho cuerpo, que se presenta con un peso de 4 kN por metro. Esta fuerza equivalente sería igual a 4 kN por metro por 2 entre 2, teniendo como resultado una fuerza de 4 kN. Calculamos la fuerza de reacciones de A y la fuerza de reacción de B por medio de la sumatoria de momentos en A y B. Como vimos anteriormente, fuerza por las distancias. Obtenemos finalmente el resultado de la reacción en B de 1.57 kN y la fuerza de reacción en A del valor de 2.43 kN. Y aquí haríamos el diagrama de fuerza flotante, como también el diagrama de momento flector. Para dicho cuerpo que se ve con el peso de 4 kN, se forma una gráfica como estilo parábola, que empieza desde el punto de menos 1.57 kN por metro hacia el menos 1.57 kN,
que luego aquí se mantiene constante hasta que choca con la fuerza de reacción B, que como tiene 1.57 kilonewtons, llega a chocar con el eje X. Finalmente mostramos aquí el diagrama del momento flector. Como también esto es realizado por medio del área de las gráficas de las figuras geométricas presentadas en el diagrama de fuerza portante. Y aquí terminaría nuestro problema, profesor. Eso sería todo. Muchas gracias.